para hablar sobre el tema de humildad y obediencia. Pessoal do Brasil, acho que em alguns momentos não vai dar para entender, mas, olhe, daqui a pouco o texto, dá para ler o texto aí? É um texto, está em português. Aí vocês podem acompanhar a gente, tá bom? Tá joia? Tá, dá um like aí se está joia. Dá para entender? Tá bom. Eh, entonces vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amém. Pues le pedimos a Dios que nos dé el don de su Espíritu Santo para abrirnos el corazón, la mente, para disponernos a escuchar este mensaje donde Dios nos habla al corazón directamente y nos quiere decir algo, te quiere decir algo. Piensa en lo que estás necesitando en este momento más y que necesitas que Dios te toque, que Dios te mueva, que Dios te guíe, que Dios te ilumine, tanto para vivir esta Semana Santa, ya Jueves Santo, con espiritualidad, con mucha fe, con devoción, descubriendo que Dios es bueno con nosotros en medio de toda la turbulencia y pues que el Señor nos guíe aún en esta cuarentena para vivirla con, con un sentido, y nuestro sentido es la resurrección, o sea, es la vida misma. Pues que Dios prepare nuestro espíritu para este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gris, no le había tocado escucharme en mi versión seria. Siempre me había tocado así de pura risa, ¿verdad? Puro relajo. Ahora te va a tocar escucharme en una versión un poquito seria. Bueno, muchachos, ¿me escuchan todos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, humildad y obediencia. Yo cuando me dijeron, dije, ay, no, qué tema tan difícil, porque inmediatamente me toca a mí, ¿verdad? ¿Cómo estoy en mi humildad? ¿Cómo estoy en mi obediencia? Y digo, no, pues, no está tan fácil, no está tan fácil. Y entonces fui investigando en las fuentes de Conchita y entonces fui descubriendo que no es igual necesariamente, pero que necesitamos confianza y necesitamos abandonarnos en Dios para poder ser humildes, ¿verdad? Ya ayer Teto nos decía sobre la humildad en general y algunas actitudes de humildad y algunas actitudes de falsa humildad. Entonces, la que Dios nos invita es una humildad mucho más profunda, mucho más profunda. Entonces, miren, este texto aquí nos ayuda a decir humildad espiritual perfecta. En Conchita no solo hay una humildad, hay 3 grados de humildad. O sea, la primera humildad es como la que nos hablaba Teto ayer, de manera general, una humildad suficiente, donde vivimos lo convencional al respecto de la humildad. Un segundo grado de humildad ya podría ser aquel donde me descubro delante de Dios y descubro mi pequeñez, ¿verdad? Descubro como quién soy y ahí implica el aceptarme como soy, con todos mis límites, con todos mis defectos, con todas mis dificultades, mis crisis, mis paranoias, miedos, y obviamente con toda la otra verdad de potencialidades, capacidades, habilidades, es como aceptarte el todo, que estamos en proceso, que estamos en camino de elaboración, de transformación de nuestro ser, de nuestra persona.
Eso es como podría ser sintetizar el segundo grado de humildad. El tercer grado de humildad es estar delante de Dios, humildad espiritual perfecta. Es el abandono total y completo en los brazos de Dios. Ese es como la síntesis de la humildad. Es un abandono santo, puro, filial, de confianza ilimitada. Entonces, aunque haya 1000 dificultades, tú te sueltas, confías, te abandonas, por increíble que parezca, y en el momento más adecuado le podrás dar un sentido a todas las dificultades que se puedan ir presentando, porque Dios, al final de cuentas, está con nosotros. Y entonces, aunque filosóficamente algunos podrían tener dificultades, pero podremos decir que entonces vivir la humildad perfecta es depender de Dios. Soltarnos confiadamente. Y entonces dice Conchita de manera muy bella, el alma vive feliz, colgada de la voluntad divina que ama. Espérenme, es que no alcanzo a leer todo el texto así. Que ama con fe, con esperanza, con ardor y caridad. Posee la indiferencia santa y los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que ya con esto tenemos suficiente para entretenernos algunos años de nuestra vida. Pasando por el escalón de las virtudes. O sea, hay que seguir practicando no solo las actitudes que nos decía ayer Teto, sino las virtudes, ¿verdad? La virtud de la caridad, la virtud del amor, la virtud de la paciencia, la virtud del respeto, la virtud de aceptar al otro como es. O sea, tenemos un trabajar. Ser humildes entonces es aceptar mi realidad como yo soy, quién soy, todo mi proceso de seguir trabajándome y seguir conociéndome y aceptar al otro como es, como él está, en la situación en la que se encuentra, confiando que él puede ir haciendo su proceso, pero no dependo de él. O sea, yo ya lo acepto como es. Yo ya lo amo como es. Y en algunos momentos podría aventarle algunas luces, oye, por aquí te puedo ayudar, pero yo no soy quien lo va puliendo. Al final de cuentas es la vida y es Dios. Y Él que esté abierto para irse trabajando. O sea, también implica tu sí, porque Dios es sumamente delicado y sumamente respetuoso. No se va a meter más a tu alma de lo que tú le permites. Entonces, abre tu alma, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya no viva, mira, dice aquí, ya no vive, a ver, tiene 2 veces, ya no vive Dios en ella. Está mal escrito, ¿eh? Ya no vive ella, es Dios quien vive en la persona. O sea, ya no vive el alma por sí misma, ya no vive la persona por sí misma, es Dios quien vive en la persona. Decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. ¿Sí? Entonces, ahí es a donde tenemos que llegar, al lugar de la perfecta unión entre mi voluntad, mi realidad, mi verdad y la voluntad de Dios, el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios para mí, para mi vida? Puede ser que ya lo descubriste, pero no está terminado, no está concluido. Puedes meterle más matices, colorearlo más, descubrir más la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida para ti? Brasileiros, qual a vontade de Deus para a sua vida? Qual o sonho de Deus para a sua vida? Márcia, Thaís, Elisângela, qual o sonho de Deus? Talvez ser feliz, sermos felizes. Talvez minha missão ajudar a os outros, o sea, trabajar para nosotros, donarme, entregarme. Cada uno va descubriendo, pero sobre todo esto, llegar a la unión perfecta de nuestra vida, unificarnos en Dios, ser uno en Dios. Eso está bonito, muy profundo, ¿no? Por eso les decía que mi tema de la humildad no iba a ser
como lo que dijo Teto ayer. Teto ya dio una primera parte que me ayudó para yo poder ya entrar a algo más espiritual también. Ya ustedes con más tiempo en su casa pueden confrontar las 3 maneras de humildad de San Ignacio de Loyola, que van casi en la misma línea, pero me gusta más Conchita cómo lo aborda como perfecta unión y los matices que le pone. ¿Está bien? Entonces tenemos eso como humildad. Y luego vamos a descubrir cómo esa humildad y esa obediencia, esa confianza y ese abandono lo vive Jesús en su entrega generosa. Entonces, hoy, en la liturgia de este jueves, ya vemos cómo Jesús es y hace un memorial del amor. Jesús que se entrega, Jesús que nos ama, Jesús que nos enseña a vivir en la humildad, porque Él es la humildad con mayúscula. ¿Está bien? Entonces ya como a partir de lo que ya les dije, podemos ir haciendo pues puede ser una simple exégesis, una simple reflexión de lo que significa los textos litúrgicos del día de hoy. Y ahí ver la imagen de Jesús. ¿Está bien? Entonces decir, ¿qué celebramos? Celebramos el mandamiento del amor. A ejemplo de Jesús, aprender, entonces, a amar en el servicio a nuestro prójimo. Dentro del contexto del amor es hacernos servidores hasta las últimas consecuencias, hasta entregar la vida. O sea que entonces el amor no se demuestra solamente con palabras, se demuestra con gestos concretos, con acciones concretas. ¿Cómo? Entonces Jesús lo hizo así. Se hizo memoria de una nueva alianza de Dios con el pueblo. Pero también del amor de Jesús lo podemos percibir también en las instituciones sacramentales. Si se recuerdan, hoy se recuerda la institución de la Eucaristía, institución del ministerio sacerdotal, el compromiso de ser servidores para garantizar la libertad de los hombres, que los hombres tengan vida y vida en abundancia. Pessoal do Brasil, ¿da para acompañar ahí? Ótimo. Sim, dá para acompanhar. Ótimo, maravilha, obrigado. ¿Cuándo? ¿Aonde que acontece? ¿Cuándo sucede eso? Esto sucede en el contexto de la Pascua. No solamente, pero ahorita que vivimos la Semana Santa, ya Jueves Santo, lo podemos ubicar en este contexto, ¿verdad? Jesús en la cena con sus amigos. Fíjense cómo es interesante que en la cena Jesús invita. ¿Quiénes se imaginan que estaban en la cena de la Pascua? Aquí ya dije una idea, ¿eh? Hasta tengo dudas si no me escuchan. Perdón, sí te escuchamos, lo que pasa es que todos tenemos silenciado el audio. Di, Rubén. Rubén quiere hablar. Betty, activando los audios. Ya. Sí, Rubén. Ya. No, hacía la seña que la última cena, o sea, que quiénes eran los que estaban, los apóstoles, María y toda la banda. Y toda la banda, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son sus íntimos, los íntimos de Jesús. Y dentro de esos íntimos, imagínense ustedes, cuando nosotros nos despedimos de un lugar y vamos para otro, podemos hacer una fiestecita, una cena de despedida. Y no invitamos a cualquier persona y no por mala onda, invitamos a los íntimos, ¿verdad? Entonces la narrativa del texto ya nos va diciendo que Jesús
ya intuía que algo iba a pasar, entonces quiere celebrar la Pascua, porque a partir de ahí, y como es el mensaje más profundo de su amor, es donde se invita a los íntimos. Entonces por eso podemos pensar que ahí estaban sí los discípulos, que ahí estaban algunas otras personas conocidas, que ahí estaba María, tal vez la otra María Magdalena, los más íntimos, los que eran amigos de Jesús. Entonces es en la fiesta de la familia judaica, es en ese contexto. Jesús no se sale de la ley judaica, la vive por dentro. Es el recuerdo de que fuimos libertados de Egipto. Y luego fíjense qué bonito dice, entonces, es en la hospitalidad, es en el compartir con los que se ama. Entonces Jesús se hace hospitalario, Jesús se comparte porque ama. Entonces ahora sí vamos a hacer como una relectura pascual de la vida de Jesús. Entonces, a través de la memoria de amor que se da en el pan y en el vino, si se acuerdan, hagan esto en memoria mía. Este es el cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi vida, este es mi mensaje. Esto es lo que les comparto, me doy completamente por amor, no les echo en cara absolutamente nada. Confío plenamente en ustedes. Fíjense el detalle, aún intuyendo que Judas lo iba a traicionar, lo acoge, lo recibe en la mesa y le da su lugar. No le guarda resentimiento. Ya ven que luego hay muchos hasta chistes de eso. No le guarda ningún resentimiento, lo acoge, lo recibe, le da su espacio, lo deja ser. Lo que les decía, humildad, dejar ser al otro, aunque el otro pueda afectarme. Entonces, es como la perfecta humildad en Jesús. Entonces, en la amistad y en la hospitalidad surge la capacidad de compartir la mesa, compartir lo que tenemos y lo que somos. Es la confianza que genera amor. ¿Y todo esto para qué? Para comprometernos con el proyecto del siervo sufridor. Entonces, si se acuerdan en los textos bíblicos, el siervo sufridor sería el que nos presenta Isaías en el cuarto cántico. ¿Se acuerdan? Que fue golpeado, mutilado y se quedó quieto, no puso resistencia, se entregó, no se hizo víctima en un victimismo como lo conocemos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Sino que le puso un sentido de entrega. Tiene que pasar esto para que mis hermanos vivan. Les enseño el camino del amor. Entonces aquí tenemos una clave muy, muy importante, que el camino de la vida, de la resurrección, pasa necesariamente por el dolor. No es una vuelta hacia el dolor. No, le voy a sacar la vuelta. Esto no me gusta de mi vida. No, es a través de esos momentos de dificultad, de penuria, de incomprensión, de frustraciones, de fracasos, donde Dios se vale de esos para darte vida, para enseñarte caminos. Muy interesante, ¿no? Es el Mesías entonces que entrega la vida por amor, asumiendo el proyecto del Padre. O sea que fíjense que en el proyecto de salvación es Jesús como el principal protagonista, pero tras bambalinas está la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, es la Trinidad la que nos salva. Es la Trinidad la que nos salva. Y en la cruz está la Trinidad entregándose. Eso es así, sumamente bello, profundo. Entonces podemos decir que nuestra vida es la Trinidad la que está trabajándonos, la que nos está llevando por un camino de hacernos entonces humildes, un camino de obediencia al estilo de Jesús,
no al estilo del capitalismo, ¿verdad? El estilo del capitalismo o de nuestra convencionalidad de la obediencia es el que tiene el poder manda y el otro obedece. Es otro modelo, es otro modelo. En el capitalismo o en nuestra vivencia social, a veces, sea en el trabajo, sea en las instituciones religiosas, trabajamos mucho con la conciencia de la persona y a veces podemos llegar a manipularla y pensamos que es por obediencia que tienen que aceptar cuando se transgrede a veces nuestros valores y nuestra conciencia. Eso sucede también en los trabajos, cuando a veces se te pide que hagas algo que va en contra de algunos de tus principios, pero como si no lo haces, tienes el peligro de ser destituido, destituida, pues entonces estás como en ese rejuego y hay un sufrimiento interno porque no pacta con tus valores. ¿Sí se entiende? Y entonces, pero la humildad de esta que nos está hablando Jesús y la obediencia es una obediencia que parte de la confianza y del abandono de Jesús en la voluntad del Padre. Todo esto era el proyecto del Padre de salvación para darnos vida. Y Jesús lo lleva y lo vive plenamente, confiando que tiene que ser así. Por eso no hace victimización, porque Él sabe que tiene que pasar por el dolor y el sufrimiento y la incomprensión para que ese proyecto pueda llegar a suceder. Entonces, cuando seguimos el proyecto del Mesías, estamos en camino de hacer memoria el mensaje del amor. Fíjense, los textos del día de hoy es del Éxodo y es algo de lo que ya más o menos dije, la Pascua, que es el pasaje que Dios pasa en nuestra vida para bendecirnos, para guiarnos, para acompañarnos. Esa es la experiencia que funda el pueblo, la comprensión de que Dios está con nosotros. Es pasar de la esclavitud a la libertad. Pero fíjense qué interesante, la libertad es una conquista comunitaria. Nadie se salva sozinho. Brasileiros, ninguém se liberta sozinho. Já falava Paulo Freire também. Ninguém se liberta sozinho. Necesitamos de los otros para salvarnos, para liberarnos. Y entonces ya ven que el texto dice del Éxodo, marquen sus puertas con sangre. Cuando pasen, Señor, donde esté marcado con sangre pasará de largo, pero donde no, entrará y habrá exterminio. Y entonces esa es lo que el pueblo de Israel celebra, que Dios pasa en nuestra vida, pues que estemos marcados interiormente por esa confianza plena en Dios, que estemos marcados con el deseo de seguirlo. Y luego ya en el texto de Corintios, dice, el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dio y lo dijo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. O sea que tenemos que entregar nuestro cuerpo. Totalmente, constantemente. Hagan esto en memoria mía. Entreguen su cuerpo. ¿Y qué significa entregar el cuerpo, verdad? En el cuerpo están depositadas todas las intuiciones, toda la inteligencia, todas las potencialidades, todo el espíritu de Dios. Entonces, a través del cuerpo amamos, a través de nuestro cuerpo perdonamos, ¿sí? A través de nuestro cuerpo sonreímos, expresamos la alegría del don de Dios en nuestra vida. Pues es a través del cuerpo donde Dios se manifiesta. Por lo tanto, Dios se vale de ti para ayudar a los otros. ¿Está bien? Y entonces, hagan esto en memoria mía,
significa que ese cuerpo muchas veces va a ser crucificado injustamente. O sea, tu cuerpo muchas veces va a ser crucificado, tu ser va a ser crucificado, va a ser calumniado. Y ahí es donde se vive la humildad. No en el hotel de 5 estrellas, pues ahí está a gusto y puedes vivir tranquilamente, pero es en la dificultad, es en la incomprensión donde puedes entregarte, donde puedes decirle, sí, Señor, lo acepto y te creo, y te quiero, y lo asumo, y lo vivo como una oportunidad salvífica para mí y para los otros. ¿Está bien? Y luego ya en el texto del Evangelio hace la narrativa de que Jesús, aquí lo tengo, sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con las toallas que se habían ceñido. Pedro le dice, no me laves solo los pies, lávame completo. O sea, que Pedro aún no había entendido el proyecto de Jesús. Pedro siempre es la imagen nuestra, ¿verdad? De necios, de escrupulosos. y ya Jesús le dice, no, Pedro, ya con tus pies quedas limpio. Ya no te metas al sistema judaico de pureza e impureza. Ya estás liberado. Estás viviendo el reino conmigo. ¿Sí da para entender el cambio de mentalidad que les propone Jesús? Ya no pienses según la ley judía, piensas según el reino de Dios. Completamente diferente. Y entonces, por eso les decía, que es en un contexto de despedida y de intimidad, de amigos, donde Jesús los ama hasta el fin. Es en esa hospitalidad, en esa acogida, en ese compartir y en esa fraternidad donde se construye la simiente del reino. Es ahí donde podemos entender que Jesús quería que compartiéramos, nos compartiéramos. Es la eternidad del amor concretizado en una comida, en una cena. Por eso la importancia luego de estar en familia, compartir. Ahí se hace la vida. Ahí se hace la comunión. Ahí Jesús está en medio de nosotros. Por eso les proponía el otro día en la cápsula, sean creativos para estar en familia. Compártanse, acéptense como son. Miren a los otros con sus limitaciones y aceptando las nuestras, pero con paciencia, con generosidad. Jesús entonces es el Cordero de Dios que se ofrece en la Pascua. Bueno, ya después aquí ya voy a dar como algunas conclusiones. Hasta aquí lo que yo había pensado. Me dijeron 40 minutos y son las 9:38 en mi computadora. Ya aquí abro para quien quiera o hacer un comentario. Pessoal do Brasil, agora é para fazer tipo uma roda de conversa, se tem alguma partilha a fazer, un comentario. Entonces, es ahorita la oportunidad. Que levanten su mano y ya